Un saludo para todos, bienvenidos a la unidad número 1 del módulo de gestión de transporte de la especialización de logística integral virtual de la Universidad Santiago de Cali. En esta unidad número 1 vamos a tratar el tema de las generalidades del transporte. Bien, vamos a comenzar hablando primero de las cifras macroeconómicas que tienen que ver con el transporte a nivel mundial y a nivel Colombia. En primer lugar, hablamos del índice de competitividad del Doing Business, índice en el cual Colombia ocupó el puesto 34 entre 189 países en la medición del año 2015, la medición más reciente. En este índice de competitividad del Doing Business hay un punto que se mide que se llama el comercio transfronterizo. En ese índice se miden factores como, por ejemplo, cuánto nos demoramos en exportar o en importar y cuál es el costo por contenedor de importación y exportación. Colombia entonces en este índice registra un tiempo para exportar de 14 días y un tiempo para importar de 13 días, con un costo para exportar de $2.355 y un costo para importar de $2.470. Esa es una indicación, es una medida de la eficiencia colombiana para el comercio transfronterizo, para su comercio exterior. Realmente demorarnos 14 o 13 días importando o exportando nos hace menos competitivos que la mayoría de los países. Es un tiempo exagerado para este proceso y el costo de cerca de $2.500, $2.400 para exportar e importar es un costo muy alto frente a otros países de la región, que nos hace perder competitividad. En el otro índice hablamos del índice de competitividad mundial que se conoce como el ICG. En ese índice estamos Colombia con el puesto 66 entre 148 países. Y aquí la medición que nos interesa desde el punto de vista del transporte es la medición de la infraestructura, en donde en el sector transporte se mide la calidad en general de la infraestructura. La calificación de Colombia es de el puesto número 108 sobre 148 países. Realmente es un puesto de rezago, de retaguardia, que demuestra los problemas que Colombia tiene actualmente en infraestructura para el transporte, no solamente carretero, sino a nivel de puertos, a nivel de transporte marítimo, a nivel de transporte aéreo. El tercer indicador que nos interesa desde el punto de vista del transporte es el índice de desempeño logístico que el Banco Mundial mide cada 2 años. En ese indicador, Colombia en el año 2010 ocupó el puesto 72. En el año 2012 ocupó el puesto 64, es decir, mejoró. Y en el 2014, Colombia solamente logra el puesto 97 entre 164 países, con una calificación de 2.64 puntos. Se miden 6 ejes temáticos en este índice y el más bajo para Colombia es la calidad de la infraestructura, ocupando el puesto 98 con una puntuación de 2,44 puntos sobre 5. Esto demuestra que la infraestructura es el punto álgido de Colombia actualmente a nivel transporte, a nivel infraestructura, y la carencia de infraestructura es lo que afecta consecuentemente otros aspectos como la calidad del servicio del transporte, la puntualidad, eleva los costos de desplazamiento por la falta de infraestructura. Y esto coincide, como lo veíamos hace un momento, con el índice del Doing Business y con el índice de competitividad mundial, donde también Colombia es mal calificada por sus deficiencias en infraestructura para el transporte tanto de pasajeros como de carga, principalmente el transporte de carga. Después de ver estos índices, entramos a hablar ahora sí de lo que es el transporte como tal. Desde el punto de vista logístico, el transporte resume todas aquellas actividades que son necesarias para situar un producto en el punto del destinatario al que debe llegar. Se mide o se cuenta desde las actividades que se realizan en los muelles de carga del remitente hasta el proceso de descarga de la mercancía de los productos en los muelles del destinatario.
Entonces, ese es el concepto del transporte desde el punto de vista logístico. El transporte constituye la variable más importante de la logística y de las cadenas de abastecimiento, toda vez que el transporte es la variable más costosa del proceso logístico. Normalmente llega a costar entre 1 y 2/3 del costo total de logística en todo proceso, en todo tipo de empresa. Entonces eso lo constituye la variable más importante, la que más hay que cuidar, la más costosa y la que requiere por tanto mayores controles. El 99% del tonelaje de carga mundial se mueve por transporte marítimo y el 50% del volumen de carga mundial se mueve por transporte marítimo. Eso demuestra un poco cómo el transporte marítimo es quizás el más importante a nivel mundial. En la cadena de abastecimiento, el transporte es ese eslabón que une los diferentes nodos y es el que permite la movilización, el movimiento de las mercancías a través de las cadenas de abastecimiento, a través de las redes de distribución. Siempre se busca que el transporte sea más rápido, más ágil, pero a medida que logramos esa rapidez puede que tenga consecuencias de costo. Me explico. Si hacemos los envíos por transporte aéreo, seguramente vamos a llegar muy rápido, pero nos va a costar 4, 5 o 6 veces más que si lo hacemos por vía marítima, por ejemplo. Entonces, las variables de rapidez y de agilidad y de velocidad en el transporte siempre son inversamente proporcionales al costo de transportar. Una manera de manejar esto es que si el cliente o destinatario está dispuesto a asumir los costos adicionales que se generan por una mayor velocidad en la entrega, pues entonces se favorece el costo logístico, ganando velocidad pero sin impactar el costo. Se busca siempre el concepto de equilibrio logístico y ese equilibrio logístico equivale a un transporte exitoso. ¿Qué buscamos entonces? En el comienzo las cadenas de abastecimiento tienen una variable que es la demanda, que siempre fluctúa. Esa demanda a su vez genera fluctuaciones y oscilaciones en los procesos de producción, en los procesos fabriles. Y esas fluctuaciones afectan las redes de distribución y de transporte. Cuando el transporte moviliza esto por efectos de demandas cambiantes, de demandas oscilantes y de producción que fluctúa como efecto de la variación en la demanda, también los flujos de transporte se ven afectados. Cambian hacia arriba o hacia abajo, es decir, aumentan o disminuyen los flujos de transporte, lo cual representa efectos en los costos de movilización. Lograr el equilibrio de estas variables, la demanda, la producción y el transporte, es uno de los retos de la administración del transporte moderno, buscando, como les decía, equilibrio logístico en términos de servicio y costo de servir. ¿Qué tan ágiles y efectivos somos llegando a tiempo, pero cuál es el costo de ese servicio? El transporte tiene 3 principios claves: el principio de velocidad, el principio de consistencia, el principio de control. El principio de velocidad es nuestra capacidad de ir de un origen a un destino tan rápido como sea posible. El principio de consistencia es cuál es nuestra capacidad de hacer que esos envíos siempre lleguen al mismo tiempo. Es decir, sostener el principio de velocidad. Qué tan consistentes podemos ser, qué tan confiables podemos ser. Y el control es la capacidad de poder hacer cambios antes y o durante los envíos que se están realizando. Esa parte se fundamenta sobre todo en las tecnologías de comunicación a través de las redes de transporte. El otro concepto importante en transporte es el equilibrio de comercio y equipo, o lo que se conoce comúnmente como la carga de compensación. Es decir, que los volúmenes de carga que fluyen entre un origen y un destino sean equivalentes a los que fluyen desde ese destino hasta ese origen. Me explico. Si un vehículo va de una ciudad a otra transportando una carga determinada, ese vehículo debe devolverse y al devolverse se espera que pueda tener
el mismo volumen de carga en el trayecto de ida y en el trayecto de regreso. Si no se tiene esa carga de compensación, el vehículo o el transportador va a estar sometido a sobrecostos en el trayecto de regreso. Para el transporte marítimo y para el transporte aéreo sobre todo, que son equipos muy costosos, el costo de un buque, el costo de un avión son altísimos, pues se supone que la carga de compensación de estos equipos debe estar muy bien programada para ser siempre utilizados a su mayor capacidad. Un avión, un barco, un camión, un tren, utilizados por debajo de su capacidad, genera automáticamente sobrecostos al transporte, sobrecostos a la carga, sobrecostos al generador y sobrecostos al receptor de la mercancía. Muy bien, ¿cuáles son los modos y los medios que hay en el transporte? A nivel terrestre está el modo carretero, cuyo medio es el camión o los diferentes tipos de camiones. Y está el modo férreo, cuyos medios son los trenes y ferrocarriles de distintos tipos que tenemos. En el modo acuático está el modo marítimo, cuyos medios son los buques y los diferentes tipos de barcos que hay, y el modo fluvial, cuyos medios son las barcazas. En el modo aéreo, pues los medios son los diferentes tipos de aviones que existen. Tenemos también el modo tubería, cuyo medio es el oleoducto. Cuando seleccionamos un modo de transporte hay que tener en cuenta 4 factores. Esos 4 factores son el consignatario, la naturaleza de la carga, la compañía de transporte y el destinatario. El consignatario es el mismo remitente o quien despacha la mercancía. La naturaleza de la carga es muy importante saberla y tenerla clara, porque dependiendo de eso es asimismo la selección del modo de transporte que se va a utilizar. La compañía de transporte, porque se requiere compañías de transporte que puedan garantizar lo que están transportando en cuanto a términos de seguro, en términos de entrega, en términos de cumplimiento de tiempos, pero lo más importante es que tengan los modos apropiados y adecuados al tipo y naturaleza de carga que estamos despachando. Y finalmente el destinatario, porque debemos asegurarnos de que el modo de transporte que se escoja para la carga pueda ser recepcionado en el lugar de destino. Me explico con un ejemplo. Si en un transporte terrestre decidimos utilizar una tractomula de 52 toneladas de capacidad, porque la carga lo requiere, tenemos que asegurarnos de que en el lugar del destinatario, del destino de la carga, la tractomula pueda ser descargada y que se tenga la infraestructura para descargue de tractomula. Si no se tiene la infraestructura, vamos a tener un problema al momento de la entrega de la mercancía. ¿Qué es el transporte multimodal? El transporte multimodal es un sistema de coordinación de diferentes modos de transporte para realizar un solo envío. En este sentido, se logra que los diferentes modos utilizados se combinen y se sumen entre sí para hacer llegar un despacho desde un origen hasta un destino, utilizando diferentes modos de transporte. Aquí hay que aclarar que son 4 elementos básicos que tipifican el transporte multimodal. El primero de ellos es que se presenten 2 o más modos de transporte en un solo envío, que la carga esté amparada bajo un solo contrato de transporte, que sea una sola compañía de transporte o un solo operador, y que la carga esté amparada bajo una única custodia o un único seguro en todo el trayecto completo, a pesar del cambio de modos. Esas 4 condiciones tipifican lo que es el transporte multimodal. Hablamos ahorita de los costos del transporte. El principal costo del transporte es el flete. El flete está compuesto por una tarifa que hace referencia al trayecto que se va a realizar de origen a destino. Hace referencia a unos recargos, que son conceptos como por ejemplo en transporte marítimo el ajuste por combustible, que se conoce como el BAF, y es siempre el ajuste por combustibles porque los barcos deben cargar combustibles en diferentes países y el costo
del combustible que cargan en diferentes países está asociado al costo del combustible en cada país. Entonces hay un ajuste que se debe hacer siempre en todo trayecto marítimo, en todo transporte marítimo. Entonces esos son ejemplos de recargos. Y se restan los descuentos a que hubiese lugar en caso de que por grandes volúmenes o por contratos a largo plazo las compañías de transporte puedan conceder descuentos en el valor de los fletes a los generadores de la carga. La tarifa entonces siempre hace referencia a la función de transporte o de tráfico como tal. Es lo que va de un origen a un destino y siempre la distancia será la que haga aumentar o disminuir esa tarifa, la distancia en kilómetros por supuesto. Los recargos agregan costo al flete pero no hacen parte del tráfico como tal. Entonces hablábamos ahorita del recargo, por ejemplo, por combustible. Hay otro recargo que se conoce como el THC, que corresponde a costos por manejo de carga en diferentes terminales, tanto aéreas como marítimas. El flete está en función del peso, del volumen, que son las variables por las cuales se llena un medio de transporte. Los medios de transporte tienen capacidades en peso y capacidades volumétricas. Entonces, si la carga es más pesada que volumétrica, el medio de transporte se llenará más rápido por peso y le quedará espacio libre volumétrico. Por ejemplo, cuando cargamos un camión con sacos de cemento o con varillas de hierro o de algún metal pesado. El vehículo quedará con su capacidad de carga copada en peso, pero volumétricamente le quedará espacio que supuestamente se podría utilizar, pero que el vehículo ya no lo puede soportar. Contrariamente, si cargamos, por ejemplo, artículos de papel, por ejemplo, papel higiénico, toallas sanitarias, algodón, el vehículo se va a llenar muy rápidamente en su parte volumétrica, pero no así en su capacidad de carga en peso. Entonces va a quedar muy liviano, pero lleno. Los fletes siempre están en función del peso, del volumen, de la distancia a recorrer y de los paquetes que se estén cargando, porque también se puede manejar flete por paquete. Bueno, entonces el transporte se cotiza primero el valor de la tarifa, luego se cotiza el tipo de transporte requerido. En transporte terrestre, por ejemplo, hay vehículos que no son muy comunes, no son fáciles de conseguir. Ejemplo de ellos los doble troques, los cuatro manos. En el transporte marítimo, por ejemplo, hay buques especializados, como por ejemplo los gaseros, los tanqueros, que no son buques muy fáciles de conseguir. Para ese tipo de buques y para ese tipo de camiones, al conseguirlos, las tarifas de fletes pueden aumentar por el tipo de transporte, por el modo de transporte o medio más bien de transporte que se está utilizando, que se requiere. La clase del seguro, en un momento vamos a hablar de los seguros del transporte. Los recargos por manejos adicionales, por ejemplo un stand-by, por ejemplo un desvío de un buque de un puerto a otro porque el puerto inicial no lo puede descargar por alguna situación de fuerza mayor. El tiempo de tránsito influye por supuesto en el costo del flete, las condiciones de seguridad, los controles de seguimiento requeridos y las condiciones de pago y los documentos exigibles. Todas esas son variables que se deben de tener claras y considerarlas al momento de negociar una tarifa de transporte. El seguro de las mercancías, el seguro de la carga. ¿Qué es un seguro? Un seguro es un contrato por medio del cual un remitente o un propietario de una mercancía que se va a despachar le transfiere a un tercero, que es la compañía aseguradora, la responsabilidad por el seguro de una mercancía a cambio de pagarle una prima por asumir ese riesgo. Ese es en esencia el seguro de mercancías y de transporte de carga. Hay diferentes clases de pólizas, puede ser una automática, la otra puede ser específica. Aseguramos mercancías, aseguramos valores, se pueden asegurar incluso animales que se transportan vivos y de acuerdo con la clase de negocio o actividad que se esté realizando. Puede ser importaciones, puede ser exportaciones o puede ser despachos domésticos locales. En los elementos del contrato del seguro están las personas
Una de esas personas es el tomador del seguro, que es quien paga por el seguro, quien lo consigue, quien lo contrata, y el beneficiario, que es la persona natural o jurídica que será beneficiada por la póliza en caso de que se presente un siniestro. A nivel de los elementos reales, pues está el objeto del seguro, que es la carga como tal, el riesgo, que es lo que asume la aseguradora y por lo cual se paga, y finalmente la prima, que es el valor que el tomador del seguro le paga a la compañía aseguradora para que asuma el riesgo, lo que pueda pasarle a la carga. Muy bien, hay pólizas de coberturas completas y hay pólizas con amparos adicionales. En coberturas completas se clasifica, por ejemplo, la pérdida total en caso de que una mercancía se pierda completamente en un siniestro. Se ampara la falta de entrega, es decir, que la mercancía no llegó. Se ampara la avería particular, es decir, que la carga tenga un daño parcial, y el robo o saqueo. Hay coberturas adicionales como por ejemplo una huelga, una guerra, alguna situación de estas de fuerza mayor. En caso de un siniestro, pues el tomador del seguro debe reportar inmediatamente a la compañía de seguro lo sucedido y utilizar todos los procedimientos estipulados previamente para la reclamación, presentar todos los documentos oportunamente y así pues protocolizar la reclamación a que haya lugar en caso de un siniestro. Revisen en detalle cada uno de los temas que hemos tratado en este primer video y los invito a vernos nuevamente en la unidad número 2. Muchas gracias.